De nuevo aquí con ustedes para compartir un tema más. En esta ocasión relacionado con la ira y el enojo. O más bien sobre cómo tener el control sobre la ira y el enojo. Y estos no causen más daño o el daño que están causando hoy en día. Es a través de esta serie de estudios, creo que van a ser 2 capítulos, espero que no sean más de 2 capítulos, vamos a conocer y quizás a definir mejor los conceptos relacionados con la ira y el enojo. Buscando quizás la forma de encontrar un equilibrio que nos permita no pasar más allá de lo que debemos pasar con un simple enojo. Es quizás por eso que hoy vamos a empezar hablando o definiendo por lo menos 2 o 3 conceptos, ¿verdad? El enojo, la ira y la violencia, los cuales van de la mano. Empecemos hablando del enojo. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es realmente el enojo? Déjenme decirles que el enojo es básicamente una emoción, una de muchas emociones humanas. Es una emoción humana y no solo es una emoción humana, es una emoción totalmente normal y por regla general inclusive saludable. Dice, hermano, ¿cómo puede usted decir eso? Bueno, permítame continuar. Estamos diciendo que vamos a definir la palabra enojo o el concepto enojo, el concepto ira y el concepto violencia. Y el enojo es parte de nuestro sistema de alerta y supervivencia y nos impulsa, la mayoría de las veces, a valorarnos a nosotros mismos, a defendernos, a luchar en la vida, y es parte de nuestra respuesta cerebral, si me permite decirlo así, de atacar y huir de una amenaza o daños supuestamente percibidos. Usted va por la calle, de repente usted ve que hay 3 o 4 perros grandes y se vuelven contra usted, vienen ladrando y pelando sus dientes y sus colmillos. Usted no va a pensar en cómo reaccionar. Su sistema de defensa, su sistema de alerta lo prepara para la situación que usted está percibiendo en ese momento y simplemente reacciona. Bueno, pues el enojo es parte de este sistema de alerta o de supervivencia que nos induce a pensar y a actuar en respuesta a la situación que nosotros estamos enfrentando en ese momento. Entonces podemos decir, entre otras cosas del enojo, que es una respuesta a una reacción o una respuesta a una situación que nosotros estamos enfrentando. Escrituralmente, la palabra de Dios podría decirnos que el enojo inclusive es un derecho dado por Dios a todos los seres humanos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 4, al versículo 26. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y está diciendo la palabra de Dios que nosotros podemos enojarnos. No hay ningún problema. Podemos enojarnos. Pero lo que no debe pasar o suceder es que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea, que pasemos, por decirlo de alguna manera, más de 12 horas manteniendo una condición emocional relacionada con el enojo. Entonces está diciendo, podemos enojarnos, pero no deberíamos ir más allá. Surge entonces la pregunta,
Si el enojo es una emoción humana, si el enojo es parte de nuestro sistema de alerta, de defensa, de supervivencia, si el enojo es una respuesta, ¿verdad?, una reacción a una situación que nosotros estamos enfrentando, si el enojo es un derecho que Dios le ha otorgado a todos los seres humanos, entonces, ¿cuál es el problema con el enojo? El problema en sí no es el enojo, sino aquello a lo que nos puede llevar el enojo. Vamos a enumerar una serie de cosas a las que nos puede llevar un enojo que no está bajo control. El enojo puede ocasionarnos muchos problemas, más de los que nosotros mismos pensamos. Puede causarnos problemas en el matrimonio, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en la sociedad en general, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos, e inclusive en la calidad de nuestra vida o en nuestra salud. Si el enojo no se sabe canalizar como una respuesta de nuestro sistema de alerta, se puede convertir, óigame lo que le digo, en un enojo continuado. Te enojaste a las 6 de la mañana, pero al mediodía, a las 2 de la tarde, sigues enojado. Por diferentes razones o circunstancias. Puede ser que siga siendo provocado. Como decimos nosotros, alguien o algunas personas le siguen echando leña al fuego, te siguen hostigando. El punto es que llegas a las 6 de la tarde y todavía estás enojado. Y al día siguiente ya el enojo no es solamente enojo, es un enojo continuado. Hay resentimiento, entre otras cosas. Entonces el enojo se puede convertir en un enojo continuado, porque no se resuelve la razón principal del enojo como una respuesta. De modo que ese enojo va creciendo o va acumulándose hasta convertirse en un estado emocional que nos puede llevar a simplemente a estar siempre irritados, a estar siempre tensos, predispuestos, molestos, o como decimos nosotros, a la defensiva, así, parados de uñas, que simplemente una coma, un punto y una tilde, y bueno, terminamos de reventar, terminamos de explotar, algo así como una olla de presión. Por eso la palabra de Dios dice, bueno, podemos enojarnos, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no se convierta en un enojo continuado. Debemos resolver la situación que provocó esa supuesta respuesta o esa supuesta reacción emocional. Debemos resolverlo. Algunos llaman a este tipo de enojo, un enojo continuado, lo llaman distrés, ¿verdad? Produce, entre otras cosas, frustración, produce, entre otras cosas, angustia a las personas, ¿verdad? Es un estado que puede variar de intensidad, desde una leve irritación o leve angustia a una impredecible y poderosa emoción de ira. Y la ira irremediablemente lleva al ser humano a otro nivel, lleva al ser humano a incurrir en violencia. Entonces, si hay un enojo continuado, porque no se resolvió la situación, hay resentimiento, entre otras cosas, cae en distrés usted. Y a eso usted le añade otras cosas, como drogas, alcohol, etc. Bueno, irremediablemente ese enojo continuado
se va a convertir irremediablemente en una emoción impredecible y poderosa llamada ira, que irremediablemente nos va a llevar a incurrir en la violencia. De modo que hay una diferencia entre enojo e ira. El enojo es una respuesta, es parte de nuestro sistema de alerta y de defensa. Es una emoción humana, un derecho otorgado por Dios. El problema es cuando se convierte en un enojo continuado y eso nos lleva a acumularlo y nos lleva a experimentar una emoción tan terrible como la ira. ¿Qué es la ira? La ira no es otra cosa más que un enojo aumentado y bajo control. Enojo, una respuesta. Enojo continuado, un problema que lleva a convertirse en un enojo aumentado y fuera de control. Eso es la ira. Una emoción que básicamente se caracteriza por un incremento rápido del ritmo cardíaco. Pum, 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 pum. La presión arterial aumenta. Nuestro rostro, ¿verdad? Las venas de nuestro cuello se engruesan, ¿verdad? Y nuestro rostro se pone rojo. Hay una sudoración, rigidez en los músculos. Respiración acelerada. Aumento en la energía corporal y visión de túnel. Usted no está viendo, no está oyendo lo que está pasando alrededor. Puede haber gente gritando y diciéndole, cálmese, pare, deténgase, mire, vea lo que está haciendo. Pero la visión de túnel solo ve la causa aparente de su enojo. Y por supuesto con todo esto la incapacidad de poder pensar y de poder razonar. La ira, es una emoción que está relacionada con un impulso fuertemente agresivo. Y a veces solemos confundirlo con enojo. Pero si ya usted está experimentando todas y cada una de estas situaciones, entonces, amigo, amiga, ya no es una reacción normal. Ya eso se convirtió en un enojo continuado, en un enojo aumentado. Ya ese enojo es ira, ¿verdad? Ya es ira. Es el estado mental, la ira, que nos vuelve instintivos y nos lleva tan solamente a reaccionar y no pensar. Y de repente usted se cegó, la visión de túnel se cegó y reaccionó, se fue y actuó con violencia, desbarató la cara y el rostro de la otra persona, lo dejó tremendamente incapacitado, quizás hasta en coma. Y cuando usted reacciona dice, ¿qué hice? No estaba en mí. Yo no quería hacerlo. Y ya ha pasado, ha sucedido. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nos enojamos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, como ya dijimos, se elevan. Lo mismo sucede con el nivel de las hormonas de la energía. ¿Cuáles hormonas? La adrenalina y la noradrenalina. El aumento de estas y de otras sustancias, añadido a los efectos de choque de los problemas en sí, puede llevarnos a experimentar cambios psicológicos y biológicos de los cuales podría no haber retorno. Yo no soy un especialista en la materia, pero la depresión, la bipolaridad, entre otros, un choque muy fuerte, fue un shock muy, muy fuerte, mentalmente, psicológicamente, neurológicamente, produjo la adrenalina y la noradrenalina, entre otras sustancias que vamos a mencionar. Y eso produjo un choque, ¿verdad?, que lo desestabilizó. Pero venía de un proceso
¿verdad? De enojo, reacciones, a enojo continuado, falta de perdón y resentimiento extremo. Un problema que no se resolvió y se atacó a tiempo y se convirtió en un enojo aumentado, desencadenando en una emoción tan fuerte como la ira. Y esta explosión causó un efecto mayor, puede causar un efecto mayor. No todos van a tener la misma reacción. Yo llamo a esto y se enclochó. Se quedó pegado o pegada en una situación que vino a cambiar definitivamente la vida de la persona. Decíamos que un enojo no cuidado, no tratado, un enojo continuado, aumentado, que ya se convirtió en ira, definitivamente puede cambiar o puede causar cambios, en su calidad de vida. Por ejemplo, arritmias. Si esta es una situación continuada, arritmias. El estrés físico y mental que produce el enojo aumentado puede desencadenar, por lo tanto, en un colapso cardíaco. Es como estar pisando el acelerador de manera pasiva en un parqueo, el acelerador de un carro, y usted lo está acelerando y acelerando y acelerando y acelerando. O agarra su moto, la tiene frenada y está acelerando y acelerando y acelerando. Mire, por unos minutos, pero no de manera continua. Algo va a pasar, algo va a calentarse, algo va a quemarse. Recordamos el caso de una persona en una motocicleta que empezó en esa situación hasta que la motocicleta reventó. Pues quizás no va a pasar en 5 minutos, ¿verdad? Es un asunto de abuso, por decirlo de alguna manera. Lo mismo puede pasar con el corazón. Daños hepáticos. La ira provoca una mayor secreción de bilis, que al ser expulsada a través de la vesícula produce que tanto el hígado como la misma vesícula se inflamen y se resientan, produciendo otros padecimientos como reflujo, gastroenteritis, cirrosis, hígado graso no alcohólico, NASH. ¿Qué es el NASH? El NASH es, casualmente, hígado graso no alcohólico en niños. Hepatitis autoinmunitaria y hepatitis viral, entre otros. Y usted dice, pero es que yo como sano, pero es que yo hago ejercicio, pero es que yo me cuido, yo no tomo licor, ya. Dolores musculares. Al molestarnos con nuestro jefe, con nuestro cónyuge, con los hijos, con el tránsito, ¿verdad? El cuerpo segrega una hormona llamada adrenalina, la cual aparece en demasía cuando estamos ante una situación de temor o riesgo excesivo. Nuestro sistema de defensa y de alerta inmediatamente activa la adrenalina y nos pone así a la defensiva. Pero estas constantes descargas excesivas de adrenalina puede causar dolores o contracturas en los músculos, así como también dolor de cabeza, de hombros, la nuca y la espalda. Entonces, ¿cómo estás? Bien, es que estoy todo contracturado. Es como si tuviera un gorila, como si tuviera toda la familia, ¿verdad? Los tíos, los abuelos, los primos, toda la familia gorila la tengo ahí, incrustada en mi espalda. Usted va al doctor porque usted no se siente bien y el doctor le dice que extraño, todos sus exámenes están bien. Venga para auscultarla y comienza a revisarlo y te dice, mira, estás contracturada. ¿Será producto del estrés? ¿Será producto del enojo, de un enojo continuado, de no haber resuelto un problema o una situación en su casa? ¿Será que se está disparando muy a menudo la adrenalina en tu vida, en tu cuerpo, en tu sistema? Diarrea. Estar enojado todo el tiempo puede provocar lo que se conoce como síndrome de colon irritable. Te inflama el colon.
lo que nos puede llevar a padecer de colitis y diarrea. O inclusive podemos llegar a padecer de serios desequilibrios intestinales. Gastritis es una de las consecuencias más frecuentes del enojo aumentado. Y los síntomas son típicos: reflujo, dolor, ardor, sensación de fuego en la boca del estómago. Esto por cuanto la acidez estomacal inflama la mucosa gástrica, cuando en muchos episodios de ira. Si nos enojamos muy seguido, puede ser que no solo padezcamos gastritis, sino también de úlceras en el estómago. Dermatitis, la comezón, ¿verdad? O el salpullido, y por ninguna razón apareció, como lo digo, en su vientre o en la parte baja de su estómago, un salpullido inexplicable, en los brazos, en la espalda. Bueno, el prurito tiene, entre otras cosas, el enojo como un desencadenante principal. Lo mismo ocurre en los casos de tensión, estrés, nerviosismo, ansiedad y miedo. Contrario a lo que la gente piensa, el enojo puede producir o puede manifestarse de muchas formas. Tensión, estrés, nerviosismo, ansiedad y también miedo. Los cambios psicológicos. Bueno, la constante irritabilidad en una persona puede causar efectos negativos en sí mismo: depresión, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad, inseguridad, desconfianza, celos, apatía, etc. Recuerde, puede convertirse en un patrón o una forma de vida, y podemos terminar convirtiéndonos nosotros en personas víricas o tóxicas. Víricas o tóxicas para nosotros mismos. Tal vez usted me entienda más la palabra tóxica, pero una persona vírica es una persona que llega a nuestras vidas e inocula como un virus una serie de sentimientos y emociones negativas: dolor, angustia, frustración, tristeza, enojo, irritabilidad, impotencia. Usted habla con esta persona unos 5 minutos y usted termina con su sistema nervioso totalmente alterado. Bueno, casualmente, una persona que no maneja el enojo como una reacción y que permite que se transforme en un enojo continuado y un enojo aumentado y se convierte en una ira, ¿verdad?, que puede llevar a la violencia, y simple y sencillamente ya es un asunto de todos los días, ¿verdad?, que la persona está, o muy a menudo, irritada, te puede convertir en una persona vírica y tóxica, no benigna para nadie. Siendo así, los efectos del enojo aumentado son nocivos para nosotros mismos y para los demás, pues nos hacen caer en un círculo vicioso llamado el círculo de la violencia. Y ahí usted lo puede ver, ahí usted lo puede notar, un círculo, todo está bien, pero de repente por una u otra razón o un problema que no se resolvió y comienza a acumularse la tensión. Y añadido a ese problema que no se solucionó, usted debe recordar que siempre van a venir otros problemas y otras circunstancias que van a añadir más tensión. Y ahí va, ¿verdad? De repente, ¡pum!, explotó usted. Y hubo una explosión, un desahogo. Hay un periodo de tiempo ahí donde cada quien está por su lado, de aislamiento. De repente se reconcilian y de repente comienza otra vez a acumularse tensión con la manifestación del primer problema. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso por sí mismo
es desgastante para la vida de las personas. De modo que una reacción de nuestro sistema de alerta, si no lo sabemos manejar, se puede convertir en un enojo continuado a través del tiempo. Yo no le puedo decir a usted que minutos, yo no le puedo decir a usted que horas, no le puedo decir que días o semanas, pero se convierte en un problema porque no se solucionó. Entonces se convierte en presión, en un enojo aumentado, hasta que se convierte definitivamente en ira, y la ira nos lleva a la violencia. ¿Qué es la violencia? Y cuando estamos hablando de violencia, bueno, usted sabe, psicológica, patrimonial, física. ¿Qué es violencia? Bueno, es todo aquello que llegamos a ser resultado de un enojo aumentado y que llega a denigrar a una persona física, verbal, emocional, sexual o patrimonialmente, inclusive de manera pasiva. ¿Cómo? Sí, aunque usted no lo crea, dependiendo de la personalidad y el temperamento, el carácter de una persona. Una persona a través del tiempo puede estar denigrándote de manera pasiva. O no denigramos a otra persona cuando la miramos así por encima del hombro. Estamos resentidos probablemente con esa persona. Estamos acumulando tensión hacia aquella persona. Y nada más la volvemos a ver por encima del hombro. De manera que sí, violencia es todo aquello que hacemos, ¿verdad? Como resultado de un enojo aumentado que denigra a las demás personas. Cuidado, en el proceso, ¿verdad? Podría ser de manera pasiva. Aunque yo no creo que dure mucho tiempo, ¿verdad? Porque se va a ir acumulando presión hasta reventar. Entonces, pero violencia es eso, cualquier cosa que nosotros hacemos, resultado de un enojo aumentado que denigra a otra persona. Si la denigra físicamente, verbalmente, emocionalmente, sexual o patrimonialmente, es violencia, aunque usted no lo considere. Si lesionamos de alguna manera la autoestima e integridad de otra persona, nos guste o no, eso es violencia. Hasta ahora no se ha podido medir con exactitud el daño causado por el enojo continuado o el enojo aumentado en medio de la sociedad en general. Sin embargo, creemos que el daño debe ser considerable y de grandes proporciones, puesto que cada vez la sociedad en que vivimos es más violenta y egoísta. Mire, antes como que un mentonazo de madre podía ser suficiente para causar una respuesta violenta hacia una persona. Ahora una mirada. Siempre se puede quedar mirando mucho a nadie, ¿verdad? Porque cuando usted siente es que se le van a venir encima, ¿verdad? En una fila, en el banco, en la caja del Seguro Social, se debe tener mucho cuidado. Los niveles de tolerancia cada vez son menores. Quiere decir que la violencia está aumentando. Y por lo tanto, el egoísmo también. Entonces, aunque no podemos medir con exactitud, ¿verdad?, el daño que el enojo continuado o aumentado está causando en medio de la sociedad, tenemos que pensar que es de grandes proporciones, puesto que cada vez la sociedad en que vivimos es más violenta y egoísta. ¿Por qué uno se enoja más que otros? Bueno, por diferentes razones o circunstancias. No todos tienen el mismo temperamento. Hay 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. El flemático es más tolerante que el melancólico y el colérico. Y el colérico definitivamente
es el menos tolerante. Entonces, dependiendo del temperamento, dependiendo de las circunstancias bajo las cuales les ha tocado vivir. Porque si estamos viviendo en una sociedad cada vez más violenta, entonces quiere decir que hay violencia en nuestros hogares. Gritos, entre otros. Entonces, una persona que quizás ha sido sometida a agresiones desde su niñez en su hogar, entre otros, podría ser más o menos tolerante. Porque el entorno familiar no es el mismo para todos. No todos han tenido la misma formación o desarrollo de su carácter, por ejemplo, de su fuerza de voluntad, de la tolerancia. No se les ha inculcado eso. La cultura no es la misma. Por lo tanto, no tienen el mismo nivel de tolerancia. Hay algunos aspectos que hay que considerar. Vivimos en una cultura que promueve la violencia en todas sus formas. Hoy en día, en pleno año 2023, estamos viviendo en una cultura que promueve la violencia. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todos lados. A veces es mejor no saber, pero por ejemplo en nuestro país hay una cultura de violencia dentro de los mismos poderes de la República, en la Asamblea Legislativa. Escuchar a los diputados, a los padres de la patria, cómo hablan y cómo se expresan. Entonces vivimos en una cultura que promueve la violencia, una cultura machista que dice que el hombre es el sexo fuerte y por lo tanto el hombre es el macho alfa, el líder de la manada, el que tiene que ser fuerte, insensible. Esta cultura machista dice que los hombres no deben llorar. Hay canciones hasta relacionadas con eso. Porque el hombre tiene que ser rudo y por eso masca tabaco. ¿Verdad? Por eso masca tabaco. Por eso tiene que ser mal hablado. Si no es mal hablado, entonces es amanerado. ¿Verdad? Debe ser mal hablado, debe fumar, debe tomar licor. Debe pararse de una forma y debe caminar de otra. Inclusive esta cultura machista dice que debe orinar como un caballo. Debe entrar al baño, al servicio sanitario y orinar como un caballo. Que se oiga que está orinando como un caballo. Debe golpear la mesa de cuando en cuando para ejercer su autoridad. Debe gritar. Debe ser enojón y peleonero. El típico cazador. Debe ser el proveedor. Debe ser mujeriego. Y el mejor amante del mundo, aunque termina en menos de 5 segundos. Una cultura machista que dice que la mujer es el sexo débil. Por lo tanto debe ser sumisa, recatada, casera. El hombre en la calle, la mujer en la casa. Complaciente y totalmente servil. Y cuando me habla, debe bajar la vista. Porque yo soy el señor de la casa. Siendo así, óigame lo que le digo, no es de extrañarse que vamos en medio de una sociedad cada vez más violenta y egoísta, donde las mujeres se han levantado en armas para empoderarse de su propio destino, donde los hijos se rebelan contra los padres,
de manera violenta y decidida. A mí me ha tocado ser testigo de eso. He visto familias enteras donde el hijo golpea a su madre o a su abuela, a su tía o a su hermano, donde se usa el término mamá o mami, pero también una serie de palabras. ¿Cuál es la expresión? Soaces. Las palabras más vulgares. Mami, pero detrás van todos los demás calificativos. Y dele rienda suelta a su imaginación. Hijo de esto, hijo del otro, etc. Los hijos tratando a sus padres así. Y los padres tratando a sus hijos. Y se agarran a golpes. Ha habido sangre y personas cortadas con un cuchillo. No es de extrañarse, entonces, donde todos están contra todos. Ya no se respetan a las autoridades, ni a los maestros, ni a los profesores, ni a los patronos, ni a la fuerza pública, ni al gobierno, ni a nadie. Porque ya hemos construido una cultura de violencia. ¿Dónde empezó todo? Con el enojo. El enojo es una emoción, ya lo dijimos, humana. Es parte de una reacción de nuestro sistema de alerta. Es prácticamente derecho. El problema no es, ya dijimos, el enojo. Es mantener un enojo continuado, no resolver la situación que causó ese enojo, que se va a convertir en un enojo aumentado, que nos va a llevar a padecer de una emoción impredecible y poderosa, como lo es la ira. Y la ira lleva irremediablemente a la violencia. O sea, hay una cadena. No es que porque le pitaron en un semáforo y usted se enojó, no, ya usted estaba enojado, ya experimentaba un enojo continuado, un enojo aumentado, y a la mínima provocación usted decidió reaccionar con violencia. Y eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad? Surge entonces la pregunta. Bueno, si esa es la situación, ya formamos parte de una cultura de la violencia. ¿Cómo controlar el enojo? Para que no se convierta en un enojo continuado o aumentado. Y no lleguemos a experimentar las tristes consecuencias para todos. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Si le interesa, entonces búsquenos en Iluminando la Senda. Y vamos a hablar en un segundo capítulo, ahora sí, después de definir lo que es el enojo, lo que es la ira y lo que es la violencia, y las consecuencias que trae a nuestra vida. Vamos a hablar en un segundo capítulo cómo evitar llegar a ese punto. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.